enfermos. Primero vamos a tener una oración por las personas que están un poquito más lejos. Vamos a orar por nuestra hermana Refugio. Vamos a orar también por Carlos, por su espalda, sí, por su espalda, y vamos a orar por mi tía que se llama Laura. Ella la van a operar el miércoles. ¿Alguien más tiene a alguien que conoce que está afuera? Por Marta también, es una hermana nuestra en Toluca. Vamos a orar también por ella. Y creo que son todas las personas, ¿verdad? Amén. Vamos a hablar por él. Y yo por la señora Rosita, porque el 18 le dan los resultados de lo que se fue a hacer en la y ella tiene la esperanza de que no va a ser lo que es cáncer y todo eso. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar en oración. Entonces, bueno, si la iglesia quiere orar por mi hija, por ver. Ok, ahorita oramos por los que están aquí. Okay. ¿Sí? Vamos a orar por los que están fuera y ahorita oramos por los que están aquí. ¿Sí? Amén. Sí, Señor, gracias, Dios. Te pedimos por nuestra hermana Refugio, Dios, te pedimos fortaleza sobre ella, Dios, y creemos, Dios, que tú le fortaleces y tú le das a las personas que están cuidando de ella, Señor, la atención para nuestra hermana, Señor. La bendecimos, Señor, y creemos que tu cuidado es sobre ella, Dios. Creemos que tú eres con ella, Señor, que tú le fortaleces y la cuidas, Dios. También por nuestra hermana Magda, Dios, te pido que tú la tengas en sus manos, Dios, que ella responda bien al tratamiento, Dios, que ella salga adelante de esta situación, Dios, que tú quites el cáncer de su cuerpo y le traigas sanidad, Señor. También por mi hermano Carlos, Dios, fortalécele, Señor, fortalécele en su cuerpo. Dios, creemos que tú eres el que le fortaleces, el que le das salud, Señor, el que haces que su cuerpo esté sano, Dios, que esté fortalecido, Dios, que se recupere, Dios, de esta lesión o de este problema que él tiene, Dios, y que él sea sano, Dios. Creemos que tú le ayudas, Dios, que tú vas a aumentar, Señor, la obra de amor que él está haciendo con la iglesia en Dallas, Señor, que tú le ayudas y le bendices, Dios. Gracias, Señor, gracias aún más por su vida. Señor, también te pedimos por Eduardo, Dios, te pido que tú le cuides, Dios, que le proveas, Dios, que le des, Señor, las cosas que él necesita para la vida, Dios. También por su hija, Señor, que tengas el cuidado de ella, Dios. Por toda la familia de nuestra hermana Canta, Dios, allá en Veracruz, Señor, ten cuidado de ellos, Señor, ten cuidado de ellos, protégeles y cuídales, Señor. Por nuestra hermana Rosita, Dios, Señor, dale ayuda a que Anita pueda llevarle palabras de sanidad, Señor, palabras de consuelo y fortaleza, y que ella pueda, Dios, estar en salud, Dios, que ella recupere la salud, Señor. Ayúdale, enséñale a cuidarse, Señor. También por mi suegro, Dios, creemos que tú sigues haciendo esa obra de sanidad, Señor. Aún sin la medicina, Dios, tú creemos que los resultados del estudio reciente van a salir aún mejor, Señor. Creemos que tú le estás trayendo a salud, Señor, superando la salud en su cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque lo haces, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno en todo eso. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a orar por las personas que están aquí que necesitan una oración de sanidad. Ajá. Cuando el Señor Jesús estuvo caminando sobre la tierra, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él oraba por los enfermos, Él ponía las manos sobre ellos y los sanaba. Él daba palabras para que ellos fueran sanos y los enfermos sanaban. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo sigue sanando enfermos, sigue trayendo salud. Ajá. Entonces, por esa razón nosotros oramos por los enfermos, porque creemos en el poder del Señor Jesús, en su amor por nosotros. No importa cómo seamos nosotros, Él viene y trae su mano para ayudarnos. Entonces vamos a orar. Oramos por Arlet y por Verel. Muy bien.
Creemos tu mano, Señor, sobre Arlet, Señor. Creemos que tú la cuidas y la ayudas, Dios. Queremos que tú, Señor, la fortaleces. Sí, Señor. Ella es una niña sana, Señor, una niña fuerte, Señor. Una niña vivaracha, Señor, y saludable, Dios. Creemos que tú vas a hacer con ella, Dios, una gran obra, Señor, y que vas a hacer que el desarrollo de ella, Señor, sea extraordinario, Señor. Señor, creemos que tú, Dios, eres su inteligencia, Señor, eres su sabiduría, Señor, eres su sanidad, Dios, eres su fuente de vida, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Creemos que el pacto que tú has hecho con sus padres, Dios, es sobre ella, Dios. Que ella también es una niña bendecida, Señor, una niña de bendición, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor de Jesús. Amén. Señor, también sobre Vera, Dios, creemos tu salud, Dios. Creemos que tú vienes sobre ella, Dios, de una manera fuerte, Dios, y poderosa, Señor. Y traes a su cuerpo salud, Dios. Traes a su cuerpo sanidad, Señor. Gracias porque tú estás obrando en su cuerpo, Dios. Gracias porque la has librado de la muerte, Señor. Gracias porque tú tienes planes de vida para ella, Señor. Tienes planes, Señor, para una vida abundante, Dios, para una vida larga, Dios, y fructífera, Señor. Gracias porque la vas a desarrollar, Señor, va a ser una joven, Señor, hasta que tú vengas, Señor, hasta que sea el tiempo de tu venida, Dios. Gracias, Dios, porque le vas a permitir crecer sana y fuerte, Dios, y va a ser una niña llena de tu Espíritu Santo, Señor, una joven llena de tu poder, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios, porque ella se fortalece y crece como un árbol frondoso y fuerte, Señor, que echa grandes raíces, Señor, en ti y en tu palabra de Dios. Sí, Señor, y se desarrolla, Señor, y crece en estatura, Señor, y en sabiduría, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque ella es como un campo verde lleno de rocío, Señor. Gracias, Dios, porque ella tiene fuerza, Señor. Ella tiene fuerza como los toros, Dios, también, Señor. Gracias porque es saludable, Dios. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere oración? ¿Sí? Ok. Por su esposo vamos a orar. ¿Ustedes creen en el Señor Jesús? Amén. El Señor Jesús es poderoso. Él murió en una cruz por nuestros pecados. Él murió en la cruz y llevó nuestros pecados en ese madero. Señor Jesús, tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. Tú llevaste nuestras deficiencias, Señor. Tú llevaste nuestra debilidad, Señor. Tú llevaste nuestra enfermedad en tu cuerpo, Señor. La sufriste, moriste por nuestra enfermedad, moriste por nuestros pecados, Señor, para darnos vida, Señor, vida eterna. Señor, y ahora te pedimos por mi hermano, Dios. Te pido por mi hermano que tú traigas sanidad en él, que traigas sanidad a su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo esta enfermedad, esta condición en su cuerpo que le está trayendo debilidad y malestar, Señor. En el nombre de Jesús, sé sano y líbrate de esta enfermedad. Sé sano y vive años. En el nombre de Jesús, amén. Jesús, también te pido por mi hermana, Dios, que tú le des fuerza, Señor, que tú fortalezcas su cuerpo, Dios, y le traigas sanidad, Señor. Permítele a ella estar bien, Dios, estar bien para que tenga fuerza para cuidar de su familia, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú haces esto. Gracias porque le fortaleces, Señor. Amén. Bendecimos su casa, Señor. Bendecimos su casa y le pedimos que sea una casa próspera, Señor, una casa bendecida, Señor. Que traigas paz ahí a la casa, Señor. Y también, Dios, que traigas alimento y provisión. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿no faltó nadie?
El día de hoy, hermanos, voy a compartirles acerca de la tentación. Acerca de la tentación. En Mateo 4, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, habla de la tentación del Señor Jesús. En muy pocos días se va a celebrar en todo el mundo el nacimiento del Señor Jesús, en lo que se llama la Navidad. La Navidad originalmente celebraba que Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros y vimos su gloria, sanando enfermos, resucitando muertos, multiplicando el pan. Dios se hizo hombre y originalmente en la Navidad se celebraba el nacimiento de Jesucristo, la humillación de Dios haciéndose persona, haciéndose carne, sangre, huesos como nosotros. Ahora ya es una fiesta que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Ya es una fiesta por convivir, es una fiesta por tomar, por comer y ya. Sí. Pero originalmente eso es lo que se celebraba. El Señor Jesús, cuando cumplió la edad en que fue llamado por el Espíritu Santo, más o menos 30 años, siendo como de 30 años, fue llamado por el Espíritu y fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Y después de eso, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Eso es lo que dice Mateo 4. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y dice, el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está. ¿Cómo le respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que le respondió el Señor Jesús. Y lo que le respondió el Señor Jesús fue una palabra que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. ¿Y cuándo se dijeron esas palabras en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Israel estaba cercano a estaba para entrar a la tierra que Dios les había prometido. Ellos habían salido de estar en esclavitud 400 años viviendo en Egipto. 400 años habían vivido en Egipto, y una buena parte de esos años fue en esclavitud. Entonces, cuando ellos salieron, Dios los trajo por el desierto, y los trajo por el desierto 40 años. Y ahí en Deuteronomio 8, Moisés está recordándoles todas las cosas que pasaron desde la salida de Egipto y cómo Dios los llevó al desierto. Y fíjense que dice: Dios te llevó al desierto 40 años y te humilló y te hizo pasar hambre. Ahí, en el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, ¿qué comían? Pues no hay nada que comer en el desierto. Alacranes, ¿verdad? Nada más, víboras. Pero ¿cómo alimentar a un pueblo tan grande? Dios humilló al pueblo de Israel en el desierto. Lo hizo pasar por una situación difícil. Lo hizo pasar por una situación donde no tenían ellos el poder para llevarse un pan a la boca. No tenían ellos la manera de llevarse un vaso de agua a su boca. Dice, lo hizo pasar hambre. Pero enseguida Moisés les recuerda: pero luego te dio pan del cielo. Y ahí les dice:
para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces cuando Moisés está diciéndoles eso, no solo de pan, para enseñarte, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Moisés les está recordando: Dios te sostuvo con pan del cielo en el desierto. Dios hacía llover o traer el maná cada día y te daba de comer. Dios hizo que en todos esos años que estuviste peregrinando en el desierto, no se te envejeciera la ropa, no se te rompiera el calzado. Te trajo en salud esos 40 años en el desierto. Entonces, Cristo le está respondiendo con las mismas palabras al diablo. Cuando el diablo le dice: has ayunado 40 días y 40 noches, tienes hambre, ordena, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ordénale a esa piedra que se convierta en pan. ¿Sabes qué le está diciendo el diablo? Tu Padre Celestial no te ama, por eso te tiene en esta situación en medio del desierto. Por eso te trajo aquí, al medio de la soledad, para que ayunaras y te murieras de hambre. Y si tú eres el Hijo de Dios, revélate a la voluntad de tu Padre, revélate al plan, al lugar donde tu Padre te tiene, y ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero Cristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le está diciendo al diablo: si mi Padre alimentó a 600,000 personas en el desierto por 400 años, mi Padre me puede dar pan a mí. Y Jesús está diciendo: el Espíritu me trajo aquí, el Espíritu me trajo a ser tentado 40 días y 40 noches en el desierto. Me trajo aquí a este tiempo de ayuno y de soledad con Dios. El Espíritu va a proveer para mi necesidad. Solo tengo que esperar, solo tengo que confiar en la voluntad de mi Padre. Cristo estaba siendo tentado y nosotros somos tentados de la misma manera. Tu Padre te ama, tu Dios te ama, tu Dios tiene cuidado de ti. Esas son las palabras que escuchamos, esas son las palabras que vienen a nuestra mente cuando nosotros estamos en necesidad. Pero mi Padre tiene un plan para mi vida, mi Padre tiene un plan para tu vida. La voluntad de tu Padre no es que te pierdas, no es que vivas una vida miserable, sino una vida bendecida, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de confianza en tu Salvador. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si Dios me trajo a esta situación, Dios va a proveer. Si fue la voluntad de Dios que yo entrara aquí, mi Dios va a proveer. Su palabra es suficiente. Él puede hacer que todas las circunstancias cambien dando una orden. Bueno, cuando el diablo vio que eso no había funcionado, dijo: segundo intento. Dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Sí? E hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en tus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Bueno, como Jesús le había respondido con la palabra, el diablo ahora también lo tienta usando la misma palabra y le dice: pon tu vida en riesgo, lánzate aquí. Obviamente se iba a morir, obviamente se iba a matar si se aventaba de la parte más alta del templo. Pero le dice: pero en la Biblia dice, Dios ordenará que sus ángeles te sostengan en las manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si tú tienes un trabajo, significa que debes cuidar ese trabajo. No vas a decir: pues
yo voy a renunciar a este trabajo a fin de que Dios le dio de comer a todos esos hombres en el desierto. Y entonces, de una forma irresponsable, te sales de ese trabajo y dices, a ver, que Dios me dé de comer a mí. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios, hermanos. Ajá. Eso es tentar a Dios. Cuando Dios te lleva a una situación de confiar en Él, a una situación de necesidad o de debilidad para tratar contigo, es una cosa muy diferente a cuando tú voluntariamente te subes a la parte más alta de tu casa y te dices, Dios me cuida, ¿verdad? Y sí, Dios te cuida, pero tú por andar ahí te caes y te vas a romper una pierna o te vas a matar. Eso es tentar a Dios, hermanos. Tener descuido de nuestra vida intencionalmente. ¿Cómo tentamos a Dios? Tentamos a Dios cuando un hombre violento, un hombre que anda secuestrando o matando, va a la iglesia y ofrece y da ofrendas a un santo para pedir su protección, mientras él continúa en el narcotráfico, mientras él continúa asesinando o secuestrando personas. ¿Eso es tentar a Dios? Protégeme, protégeme. Pero lleva una vida de violencia y de maldad. Eso es tentar a Dios, hermanos. Uno tienta a Dios cuando uno, y perdónenme que lo diga, cuando uno fuma, cuando uno se alcoholiza, y se los digo no por ustedes, se los digo por mí. Mis tíos, 2 tíos míos, murieron de alcoholismo. Y uno, cuando ya estaba muy mal, se arrepintió de esa vida, buscó a Dios y vivió más o menos 1 año asistiendo a la iglesia, teniendo cuidado de su familia, pero el daño estaba hecho. La cirrosis lo acabó después de ese tiempo y murió. Y cuando murió ese tío, todos pensamos que el otro tío que seguía tomando iba a dejar de tomar. Al ver a su hermano, eran gemelos, al ver a su hermano que había muerto. ¿Pero qué creen que hizo? Siguió tomando y tomando y tomando, hasta que el hígado, hasta que la cirrosis lo destruyó, lo mató. Cuando uno hace eso, hermanos, está tentando a Dios, está tentando contra Dios, ¿sí? Entonces, uno debe cuidar de su vida, uno debe cuidar de su persona y confiar que Dios tiene el cuidado de nosotros y nos protege. Uno debe salir a trabajar porque es necesario y confiar que Dios te guardará en el camino y te traerá con bien, y no tentar a Dios poniéndonos necesariamente en un riesgo. Amén. Amén. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Le mostró las riquezas de los pueblos, le mostró las multitudes de gente que había en las naciones. Le mostró el poderío de los ejércitos de los reinos del mundo. Le mostró las grandes riquezas que había en las ciudades, las grandes riquezas y el oro y la plata y las piedras preciosas que había en los diferentes lugares. Y le mostró las personas que habitaban pueblos, naciones, tribus, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y le está diciendo: no tienes que ir a la cruz, no tienes que pasar por el sufrimiento. Le dijo el diablo: todo esto que ves, toda la riqueza del mundo me ha sido dada para que yo controle a los hombres y a las naciones, al sistema del mundo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesucristo le dijo: vete, Satanás, vete, Satanás.
porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Y qué es esto? Bueno, tal vez tú nunca te has postrado a adorar a los demonios, tal vez tú nunca te has postrado a adorar a la Santa Muerte, pero ¿qué tal adoramos al Dios del dinero? A ver, levante la mano a los que adoran al Dios del dinero. No tenemos un ídolo, ¿verdad?, del Dios del dinero, pero vivimos como si fuera lo máximo en nuestra vida. El dinero es lo más importante en la vida de las personas y no hay otra cosa más importante que eso. Buscamos solamente la cosa material, buscamos solamente el tener las cosas materiales y podemos dejar nuestra vida, nuestra salud, con tal de obtenerlas. ¿Por qué? Porque servimos al Dios del dinero. La avaricia, el buscar esas cosas es servir al Dios del dinero. Bueno, también servimos al Dios de la belleza, ¿no? Como decía un amigo, hablando de su pareja, primero muerta que sencillita, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué decía? Es que nos fuimos al hospital porque se sentía bien mal, pero antes de salir para el hospital se maquilló, se arregló y todo, porque primero muerta que sencillita. Y ya que estaba arreglada, vámonos al hospital, que me siento bien mal y estoy no sé qué. Servimos al Dios, a la diosa de la belleza. ¿Sí? Hay gente que sirve al Dios del placer y se entrega a las cosas que le dan placer, sirviendo al Dios del placer, ¿sí? Tal vez a tener muchas mujeres, tal vez al placer del vino y los amigos y todo eso. Y ese es el Dios, Ajá. Al Dios de la comida, ¿verdad? Es un Dios que está muy fuerte en México, el Dios de la comida. A propósito, ¿qué vamos a comer al rato? Hermanos, todo eso lo hizo Dios para un tiempo y un propósito y una medida, ¿sí o no? Así es, hermanos. La Biblia dice: goza de la vida con la mujer de tu juventud. Amén. ¿Sí? El problema es cuando eso se sale de orden. Y lo que está diciéndonos es: Cristo es aquí. Adora al Señor tu Dios, adorarás, y solamente a Él le servirás. Y eso es lo que debe ser el punto principal de nuestra vida. Dios, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo no te he servido en toda mi vida, pero cómo ahora puedo entregarme y servirte a ti? Servir al Señor, hermanos. Servir al Señor. Así como Cristo fue tentado, nosotros somos tentados de la misma manera. Ajá. Nosotros somos tentados a decir: mi Dios se ha olvidado de mí, mi Padre Celestial no tiene cuidado de mi vida. Pero si Dios si yo estoy en su camino, si yo estoy en su voluntad y Él me hace pasar por un tiempo de enfermedad, amén. También tentamos a Dios en la segunda forma, teniendo descuido de nuestro cuerpo. Les voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo es: yo estaba un día me enfermé, estaba trabajando, estaba pues, aquí en la iglesia sirviendo y todo, y un día me dio una gripe, pero gripotota así, mal, era una fiebre tremenda, traía muy mal, muy enfermo. ¿Y saben qué pasó? Teníamos reunión en la tarde el domingo, no se preocupen, hoy no hay, y me tocaba predicar y todo eso, y yo me sentía pero terriblemente mal.
pues se acercaron los demás personas de la iglesia, ustedes, otros hermanos que también estaban en ese tiempo, oraron por mí y Dios me sanó instantáneamente. Así, estaba con fiebre, oraron por mí y primero me sentí peor, pero luego enseguida, como estaban orando por mí, se me quitó la fiebre, se me quitó el dolor y ya quedé bien. Y eso es, pues cuando tú no te lo buscaste y entonces Dios viene y tiene misericordia de ti y te sana. Y a veces uno también se lo busca y Dios te sana. Pero les voy a dar el otro ejemplo, el ejemplo de descuidarse. Por 5 años tal vez, bueno, no de 5 años, por 15 años, el trabajo fue lo más importante en mi vida. Pues es que uno tiene que trabajar para mantener a la familia, ¿no? Para la casa, para todo. Entonces, pero llega un momento en el que el trabajo se vuelve el centro de todo lo que haces. Y los horarios y todo, y la dedicación de estar ahí, hizo que descuidara otras cosas. Descuidaba a la familia. ¿Por qué? Porque pues, hay que trabajar, hay que estar ahí, y la responsabilidad, y que ya te ascendieron, y cosas así. Y entonces llega un momento en el que el descuido de ti mismo te cobra. Nuestro cuerpo aguanta que lo descuides, pero no aguanta para siempre. Llega un momento en el que te cobra. Y entonces empecé a estar enfermo todo el tiempo. Todo el tiempo traía una tos, a cada rato me daba gripe, todo el tiempo me sentía débil, estaba cansado, y trabajé, ¿no? Y trabajé, y el tiempo que restaba para la familia y la iglesia y así. Y no tenía un momento para descansar, para cuidar de mí. Entonces hubo un día en el que la consecuencia de eso se hizo ya presente. Y estábamos en una fiesta de unos niños, de una niña, de una vecina, y le dije a Gina, ¿sabes qué? Me voy a ir para la casa porque me siento mal. Y estábamos a unas cuadras, entonces me fui, y al rato llegó ella, y le dije, ¿sabes qué? Llévame al hospital porque me siento mal. Y ella dijo, pues seguro se siente mal porque ya para qué diga eso un sábado en la tarde, ¿no? Y no, yo no le dije cómo me sentía, porque no la quería asustar. Pero cuando llegamos ahí al seguro, a la 48, al hospital 48, ya ves que llegas a la ventanita, ¿verdad? Y llegas y ¿qué pasa? Bueno, ahora ya te meten rápido, te meten al triage y te toman los signos vitales, pero hace 5 o 6 años, pues, todavía era diferente. Pero llegué a la ventanita y le dije, mire, dígame qué tiene, o cómo se siente, okay. Hola, buenas tardes. Y le dije, buenas tardes, mire, traigo un dolor que me oprime aquí adentro, hacia el corazón, y me dificulta mucho respirar. Y ya sabía lo que me iban a decir, y ya sabía lo que iba a pasar después. Yo pensé, pues estoy teniendo algo así como un infarto, un problema en el corazón. Y entonces dijo, bueno, siéntese. Y casi me estaba sentando cuando ya habían salido por mí. Y fueron y me subieron a una cama, ahí en urgencias. Y enseguida llegó un doctor, y me hicieron un electrocardiograma. Y ya. Entonces, y pues de ahí para adentro, ¿no? Entonces no tenía un infarto, tenía una enfermedad de la gripe que se me había pasado al pecho, a la parte interna muy cerca del corazón, y la infección me estaba oprimiendo el corazón, y por eso yo sentía la presión por dentro. Entonces, bueno. Pero entonces, ahí no era algo a lo que Dios me hubiera llevado. No era que Dios me hubiera llevado al desierto para afligirme, para enseñarme, para pasar tiempo con Él, como en otras ocasiones. Ahí era mi descuido que me llevó a esa situación. ¿Y qué tuvo que pasar? Pues el tiempo de medicina, el tiempo de recuperación, pero también un cambio de vida, hermanos. ¿Por qué? Porque si seguía de esa misma forma,
iba a seguir con el problema, no se iba a solucionar. Entonces, de ahí empecé a salir a caminar y luego a correr con las niñas, después de unos meses, claro, y a cuidar un poquito más de la salud y a cambiar la alimentación, que era otra cuestión que yo no tenía cuidado y pues estaba fuera del orden de Dios para nuestro cuerpo. Bueno, entonces no tentemos a Dios, no digamos, Señor, me has olvidado. Dios no se ha olvidado de ti, no se olvida de ti. Dios te ha mantenido todos estos días hasta el día de hoy con vida, te ha tenido en su mano. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de ti. No digamos tampoco, voy a hacer lo que sea porque a fin de que Dios tiene cuidado de mí. No vamos a tentar a Dios. Amén. Y la tercera cosa es: al Señor mi Dios adoraré y a Él, solamente a Él serviré. ¿Sí? Mi Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios invisible que no podemos ver, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a hacerse hombre y a morir en la cruz por mí, por mis pecados. A Él solo serviré. Al Espíritu Santo que Dios nos ha dado para confortarnos, a Él solo serviré. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien. Bueno, terminamos ya el mensaje y les quiero solamente decir una cosa. Cristo murió en la cruz por mi pecado y por el tuyo. Y Cristo dijo que a los que creen en Él, Dios les da la vida eterna, el ser hechos hijos de Dios, adoptados por Dios. Dios envió al mundo a su Hijo. Dios envió a esta tierra a su Hijo, para que el que cree en Él no se pierda, no se vaya al infierno, es lo que está diciendo, mas tenga vida eterna. Si alguien cree estas palabras, tiene la vida eterna. Y la Biblia dice, la palabra está en tu boca, está cerca de tu corazón. Confiésalo, confiésalo para recibir salvación. Si alguien nunca le ha dicho a Dios, yo creo que tú eres mi Salvador, yo creo que tú enviaste a Cristo a morir por mí, hoy es un día que puede confesarlo de manera pública, en que lo puede decir de sus labios, y no solamente creerlo en su corazón, sino decirlo, porque ahí envía Dios vida a esa persona. Ajá. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por tus pecados, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, te doy gracias por enviar a Cristo a morir por mí. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por morir por mi maldad y darme el perdón de mis pecados. Gracias por darme la vida eterna. La recibo de ti, no por mí, porque soy malo. Soy malo, Señor, pero tú moriste por mí. Tú moriste por mí, aunque soy malo. Gracias por la vida eterna. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Terminamos.